So tinawagan ko yung aking kaibigan para sabihin kung meron na bakante sa trabaho. Papunta po ako kila Joanna mga amigo. At meron lang akong bibilin. Kaya galletas? Galletas. No ay? Wala yata silang galletas. Sí. Quiero esto, ¿cuánto? ¿Eso? Ajá. 300. Compra, quiero 3,000. Todos. Quiero mucho. Oh, mixlado. Y esto, y esto. ¿Esto? Sí, y esto. Esto así 1000. Sí, dame. 3. 3. Ajá. Bumili ako ng galletas para sa mga bata. Mobile abi. Meron din silang tindang dates, oh. Dried dates. Ano to tindahan ng mga Muslimo. Hindi ko talaga nakikita. Kesto. Kesto. Tea? Este. Tea? Tsaa daw yun, tsaa. Parang abaserya ni Chamame, oh. You speak English? Where are you from? I'm from Mali, but I speak English in Nigeria. I stay for Nigeria. You study there in Nigeria? Okay, thank you. Thank you very much. So ayan, nakipagkwento-kwentuan pa tayo. Nandito po tayo kila Joanna mga amigo. Papunta tayo at meron po kaming pag-uusapan regarding sa kanyang trabaho na i-apply namin, di ba? Daming prutas. So ayun po mga amigo, nandito na po tayo. Hindi na anong kumbar, ang daming tao. Tinago ko yung cellphone ko. Wala yata sila Joanna. Hindi kasi ko tumatawag sa kanya. Mas maganda na puntahan na lang para mas makausap ang maayos. Kahit naman pag sa telepono kausap, masyadong maligalig. Buenas tardes! Buenas tardes! ¿Tú duerme? Buenas tardes. ¿Dónde niños? Duerme. ¿Dónde? ¿Duerme? Sí. Natutulog daw yung mga bata. Duerme. ¿Cómo es? ¿Dormir con esto clase de ropas? Sí. ¿Por qué ahora de guapa? Ilan también todo ya despertado. Bagong gising. Ilan? Saludar Kuya Raul. Bagong gising. Ayan po mga amigo, nandito na po tayo kila Waka Waka. At hindi po lingid sa inyong kaalaman about po sa nangyari po sa kanyang buhay, about po sa kanyang negosyo na nalugi ilang beses, hindi niya na ayos. Napag-desisyon na namin nila Jose at saka ni Belgium na siya ay ihahanap namin po ng trabaho sa company namin. So inayos namin yung resume niya, and then ilang weeks na yung nakakaraan, wala pa din tawag kasi. So syempre nagtatanong na itong si Joanna, nagmi-miss call na minsan nagme-message sa akin pero hindi ko nasasagot kasi nahihiya ako dahil wala akong isasagot. So talagang nagpunta ako dito sa kanya para kausapin siya about dito. So ayan po mga amigo, nandito na si Wesley. Itong si Ilan ay kagigising lang, umiiyak. Kaya ang sabi ko bumili muna ng juice. Walang mabiling juice, tubig na lang. Ayan. Makulit si Ilan umihi na siya. Okay na? Ilan? Okay na? Sabihin? Kasi. Johan, yo accept tu datos para de trabajo, no? Para mandar
la oficina para buscar una trabajo de moza. Una semana yo preguntar a mi hermana cuando tiene vacante para de trabajo, ¿no? Después 2 semanas yo preguntar más a mi hermana cuando tiene trabajo para tú, no, moza. Pero ang totoo po mga amigo ay sa loob po ng ilang linggo na pag-aantay namin wala pong trabaho na ano sa kanya, pwede para sa kanya. So kaya ako nandito kila Joanna, no, pero tú esperar mucho tiempo para de trabajo de moza, no, pero hasta ahora no tiene trabajo pwede para ti. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Ahora, ¿cómo va con Joanna? ¿Ahora bien? ¿No empadar más? No, está bien. Yo ¿Ahora bien? Como pienso que tiene diarrea, allá abajo está roto, ya roto. Tienen que... ¿Qué roto? Ahí abajo está roto, mucho caca sale. Por eso he venido aquí por Vallarita, que yo le he venido a buscar. Yo pienso que abajo ha roto. He ido a descansar un poco en casa. Por eso he vuelto Solo a visitar. Ajá, para mirar cómo ella está ahora. Si está Mirar cuando ella vivir o morir así. como morir así, si muere, yo mirar. Si no morir, yo mirar. Sabi ni kinakamusta ko si Monica. Oh, magkabati na ba kayo nito? Nagkatampuan kasi po sila mga amigo. Pero ayan, okay naman na sila. Ganun naman na magkaibigan mga amigo. Sabi nga kinakamusta niya na meron to pang diarrhea ito. So, sabi niya ay kinakamusta niya kung okay na. Ayan. Meron to diarrhea si Joanna. Hindi man niya sa akin sinabi. ¿Tú tienes paludismo? Paludismo pero puede bailar. No, ma. ¿Tú tienes paludismo? Sí, por eso vino a mirar. No, paludismo, diarrhea. Diarrhea y paludismo diferente. Mixlar. Si fue el día para el último día, ahora mata. Oh, di ba? Kung ano yung ugali ni Joanna na, hawa na tong si Monica eh. Meron daw, sabi ko, may diarrhea daw. Tapos mamaya meron ng paludismo o malaria, tapos meron typhoidea. O mixlar daw, mix daw. Lahat na raw na sakit na kay Joanna. Perdóname cuando yo no cogiera trabajo para ti. Ahora. Pero cuando tú tienes tiempo para esperar. ¿Cómo va a ser? Hasta ahora no tiene trabajo para ti, para usted. Joanna, no, pero cuando no tiene tiempo, tú puedes buscar también trabajo. Pero hasta ahora no hay trabajo para ti. Vamos a esperar más, ¿no? Porque no muchos trabajadores de empresa sacar porque no hay mucho trabajo. So sabi ko kay Joanna ay mag-wait na lang siya kung gusto niya kasi marami ka akong trabahadores o trabahador na tinanggal sa company kasi nga ay wala naman trabaho. Kumbaga merong nagsara na tindahan ng company, nagsara po yung muebles at saka yung pereteria o isang hardware namin. So talagang walang makitang trabaho o wala talagang open na trabaho ngayon para sa kanya. So, paano gagawin kung hindi mag-antay lang or kung gusto niya hanap din siya. Joanna, ¿qué tú puedes decir? No hay trabajo para ti, moza. No hay trabajo, moza. Vale, yo voy a esperar. Yo voy a buscar trabajo, pero estoy esperando. Estoy esperando trabajo. So, ang sabi po ni Joanna ay magwe-wait daw po siya ang trabaho kung meron at saka kung maghahanap din po siya ng trabaho. Kasi syempre hindi ko naman din kaya na maghanap ng trabaho basta-basta para sa kanya. Ang hirap eh. Sa ngayon kasi nagsasarado yung ibang mga company dito at saka yung mga sa company namin, kita niyo naman nagsarado yung 2 branch namin. So paano ang gagawin? Kasi
Yun nga, sabi ko, paano gagawin? Como ba, sir? Antes, yo dara... No, antes yo dara... Para de Samse, terminado. De Samse, terminado. De frutas, terminado. ¿Cómo va a ser? Ahora más mejor tú trabajar, pero más mejor tú mismo buscar. Sabi ko kay Joanna, yung sa may ukay-ukay, wala. Pati sa may prutasan, wala. Ano nangyari? Sabi ko, mas maganda maghanap na ng trabaho para sa kanya. Oh, yun nga ang sinasabi din ni Monica, no? Mas mejor solo trabajo porque cuando negocio, coger para de comida y todo, también va a caer. Si alguien esté enfermo, tú coges lo que tú has ido a guardar ahí, tú vas a dar al hospital. Oh, yun nga, sabi nga ni Monica na kung negosyo tapos doon din kukunin lahat-lahat, talagang wala. Wala kasi talaga si Joanna kasi sariling bahay. So dito rin niya kukunin yung pambayad ng bahay. So dati akala ko malaki yung kikitain niya sa mga yun, pero walang nangyari. Kaya trabaho talaga ang pwede para sa kanya. Kahit naman kayo yung mga nanonood sa atin, alam niyo yun na kailangan talaga trabaho na lang para sa kanya. Ngunit wala talaga makita. So maghanap na lang siya siguro, di ba? Hanap na lang siya para makakita. Kasi kung mag-aantay siya sa akin, kapag meron lang bakante, tsaka ako siya maipapasok. Sa ngayon, wala eh. So, ginawa ko naman yung part ko. Sino ba naman ayaw na magkaroon ng trabaho si Joanna, di ba? Kaibigan natin ito. At saka, ang tagal na natin si Wesley, ang tagal na natin mga kakilala yung mga tao na to. Joanna, tú sabes, cuando no hay trabajo hay que ser contenta porque hay que tener fe en Dios que tú vas a tener trabajo. Vamos a bailar bamba. Saca todo ese corazón que te está muy mal, que tú no tienes nada. Sácalo para que tú estés feliz. Dios te va a ayudar a tener trabajo. Levanta, vamos a bailar bamba. Cuando tú pensar mucho, después enfermo. Cuando enfermo, más problema porque tú ir a hospital. Cuando no hay dinero, está en el oficial o hospital, va a morir. Hay momentos bien, hay momentos que no están. Sí, hay sí. momentos como ¿Diba? estamos ahora. Yo también estoy mal. Sí. Yo digo, yo me Pero tú esperar. Sí, pero yo estoy bien, yo no voy a poner eso aquí en la cabeza. Pera. Toca me. Oh. Tama naman kasi ang galing nga ni Monica, sabi niya, siya din maraming problema, tapos siya din na-stress, pero ayaw niya ilagay yung problema sa kanyang utak kasi magkakasakit siya o walang mangyayari sa kanyang buhay. So, pinapayaho niya itong si Joanna na talagang ang buhay ay minsan okay, minsan hindi. Ganun naman talaga. Raúl canta la bamba porque yo Kakanta raw ako tapos sumayaw daw sila para mawala ang stress. 1, 2, 3. La 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 bamba. La 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 bamba. Masahe. La 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 bamba. La la bamba. La 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 bamba. Espera, 1, 2, 3. No, yo no escucha más. Más. Más fuerte. la bamba. No, yo no escucha más. La bamba. No hay trabajo, vale. No hay trabajo, vale. No hay trabajo, Deca, esto es trabajo. Trabajo no hay. Walang trabaho pero masaya pa rin sila. Ewan kay Joanna. Magantay na lang mga amigo kung kailan magkakaroon ng trabaho si Joanna. Pero kita mo Joanna, ganda-ganda. Bonito, guwapa. Como artista, como... Jinkyoda. Salamat pa mga amigo. Payuhan nyo nga po ako kung anong gagawin dito kay Joanna. Dapat dito ay
Payuhan niyo ako mga amigo. Samba, Jinko. Hindi ko na alam gagawin sa kanya. Kasi hindi ko na siya makausap ng maayos. Salamat po mga amigo at ayan na. Buhay na naman ang kalooban nito. Buhay na naman ang katawan lupa ni Joanna. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.